La Biblia es el libro más traducido del mundo, en más idiomas del mundo. Este bendito libro está para todos y al alcance de todos. Pero ¿dónde comenzó todo esto? En el libro de Hechos capítulo 2, por eso predicando en otras lenguas. Al llegar al verso 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Cuando llegamos al día de Pentecostés, ¿cómo estaban ellos? Unánimes y juntos. ¿Pero qué es Pentecostés? Pentecostés es un festival importante en la religión judía, conocido también como la fiesta de las semanas. Es la fiesta de la celebración de la cosecha del trigo. Ellos están felices, están disfrutando, están celebrando que Dios ha bendecido. ¿Cuántos de nosotros disfrutamos realmente de las cosas que Dios nos da? ¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos por el sueldo que recibimos cada semana, cada mes, por la casa donde vivimos, por algo que recibimos del Señor? Los judíos en estas fiestas reconocían a Dios como el proveedor de todas las cosas. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, cuando estaban agradecidos, cuando estaban disfrutando de las bendiciones de Dios, ¿qué es lo que pasó? Dice, estaban todos reunidos. Aquí están 120 personas reunidas. Al nosotros preguntarnos qué estaban haciendo los 120, la palabra homotumadón es armonía, es estar de acuerdo, es estar unánimes, de mutuo consentimiento. Nadie les obligó a esos 120 a ir hacia ese lugar. Ellos decidieron estar en ese lugar. Y eso es lo más hermoso de las cosas de la iglesia del Señor, que nadie te obliga a estar en un lugar, pero tú quieres ser parte de ese lugar. Y no solo quieres ser parte de ese lugar, quieres trabajar, poner el hombro en ese lugar. La Biblia dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hay una gran diferencia entre vivir juntos y vivir en armonía. Mucha gente puede estar sentada en el mismo lugar, comer en la misma mesa, dormir en la misma cama y no vivir en armonía. Porque vivimos peleándonos, discutiendo, juzgándonos, hiriéndonos. Cuando dice, mirad cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, es como los instrumentos musicales, que para que una canción suene así de bonita, todos tienen que estar en la misma nota. Todos tienen que estar sonando en el mismo compás. Y lo que está diciendo es, cuando los cristianos están en el mismo compás, en la misma armonía de la vida, de la convicción, de la fe, hay cosas grandes pasando. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando hay unidad, cuando hay armonía, cuando estamos más enfocados en vivir juntos que vivir separados, ahí Dios envía bendición. ¿Y sabe cuál fue la bendición que Dios envió hace 2000 años a ese grupo de 120? La bendición del Espíritu Santo, porque estaban unánimes. Quizás no hay la visitación o la experiencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque quizás no estamos viviendo unánimes en armonía. Y no solo en la iglesia, sino como pareja, como familia, como sociedad. Tenemos que aprender a vivir en armonía. Verso 2 a 3 dice que apareció un viento recio y lenguas y fuego. Y dice, y de repente vino del cielo, no vino de otro lugar, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Viento y fuego. Lo que estamos viendo es que la venida del Espíritu Santo se notó y se manifestó de una forma audible. Se escuchó su mover. Increíble, ¿no? Cuando Dios viene, tú lo notarás, tú lo sentirás, tú lo oirás. Se escuchó su mover. También su venida se manifestó de forma visible. Se vio su llegada. Se cumplió lo que dijo Juan el Bautista y Joel, que van a ver, van a recibir esa promesa. Todos vieron, todos escucharon, y esta era la promesa. Yo a la verdad, dice, os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Este momento estaba profetizado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y lo que vemos es que cuando Dios dice que va a hacer algo, hace algo. Pero ¿qué estaba haciendo la iglesia? ¿Qué estaban haciendo los 120? Ellos no solo estaban orando, ellos estaban unánimes.
Estaban buscando la dirección de Dios. ¿Se acuerdan de la semana pasada? Estaban arreglando los conflictos que tenían. Estaban buscando al sucesor de Judas. Cuando la iglesia está enfocada haciendo la obra que Dios le ha pedido hacer, de repente Dios nos puede sorprender de esta manera. Y a partir de este momento, Pentecostés, el Espíritu Santo se convierte en la figura dominante de la vida de la iglesia. De aquí en adelante vemos al Espíritu Santo haciendo cosas increíbles, extraordinarias, algo que nunca había sido visto en la vida de esta iglesia que está comenzando en Jerusalén con estos 120. Y de aquí en adelante vamos a ver que no es el hombre que dirige la iglesia, es el Espíritu Santo. Y estos hombres están deseosos y anhelando que sea el Espíritu Santo quien dirija sus vidas, porque hay una promesa y Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Mira lo que pasa. En el libro de Hechos dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Pedro, cuando se enfrentó a las autoridades, cuando se fue a predicar, dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted no le teme a la muerte, no le teme a las autoridades, no le teme a la sociedad, sino usted va y predica el Evangelio. Yo creo que hoy día nos hace falta ese poder, esa llenura del Espíritu Santo para convertirnos en aquellos hombres y mujeres que llevaremos el Evangelio a esta nación de Ecuador. Hay un proyecto, 1 millón. Esos 120 alcanzaron a millones. Nosotros creo que podemos hacer lo mismo. Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Espíritu Santo te da esa capacidad sobrenatural para hablar de Jesús. El Espíritu Santo. No es la técnica del hombre, no es la estrategia de la iglesia, no es el PowerPoint, no es la tecnología, es el Espíritu Santo. Ninguna cosa que el hombre cree para predicar el Evangelio puede reemplazar al poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted sirva al Señor, cuando usted quiera predicar el Evangelio, podemos tener todas las herramientas con las que hemos sido bendecidos, pero siempre tenemos que buscar la dirección, el poder del Espíritu Santo, amigos. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que hicieron ellos? Dice, hablaron en otras lenguas. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Lo que nosotros vemos también del Espíritu Santo es que siempre ha estado trabajando desde el Antiguo Testamento. Mira lo que pasa en el principio. Cuando usted lee Génesis, dice, y el Espíritu se movía sobre las faz de las aguas. Pero anteriormente dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién creó el orden? El Espíritu Santo, estaba en la creación. En el Antiguo Testamento, usted y yo vemos al Espíritu Santo obrando de una manera sobrenatural. Porque dice, y vino el Espíritu sobre cierto hombre, sobre cierto rey, sobre cierto profeta, y le daba la capacidad y le daba todo el poder que necesitaba para hacer lo que se encomendaba. En las profecías del Antiguo Testamento, obrando el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento vemos al Espíritu Santo de una manera más clara. Y es un rol muy protagónico que Él está tomando en el Nuevo Testamento. Y también podemos ver en la palabra escrita. Dice que la palabra fue escrita por inspiración del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo ha estado obrando siempre, no solo en el día de Pentecostés. Ellos hablaron en otras lenguas porque dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién les dio la capacidad de hablar en otras lenguas? El Espíritu Santo. Y vamos a ver en qué tipo de lenguas hablaron, porque hoy en día hay una pequeña confusión acerca de eso, de las lenguas. Es un don, pero veamos lo que pasó ese día. Dice el verso 5, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. En ese tiempo Jerusalén era como la capital del mundo, del comercio, era la capital de los judíos en cuanto a la religión. Y a Jerusalén iban gente de todo el mundo a hacer negocios. Era como ir a Nueva York. Usted encuentra en Nueva York italianos, franceses, portugueses, ecuatorianos, mexicanos, rumanos, rusos. Y de repente comienzan ahí a hablar en otras lenguas. Muchos judíos también habían regresado de la diáspora o de la dispersión
y ahora residían en Jerusalén, mientras que otros eran peregrinos que habían venido al día de Pentecostés. Y en ese día, cuando todos se venían a Jerusalén a peregrinar, a visitar, a hacer negocios, ese día había un mover del Espíritu Santo. ¿Cómo respondieron al acontecimiento los que estaban en Jerusalén? Mira lo que dice: confusos, atónitos y maravillados. Y hecho este estruendo, dice, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué significa? Había gente de todo el mundo, pero cuando los 120 comenzaron a hablar, los que venían del extranjero los escuchaban predicar el evangelio en la lengua de ese extranjero. Imagínese que ocurre esto aquí. De repente hay un ruso, un italiano, un francés, y le escucha a usted, y usted nunca ha hablado ese idioma, pero el Espíritu Santo le ha dado la capacidad para hacerlo. Escucharon en su idioma. Ya no tiene que estar recibiendo clase en la universidad, 2 años de inglés. ¿Qué le parece? El poder del Espíritu Santo. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo es posible que este grupo de galileos de repente estén hablando en griego, estén hablando en arameo, estén hablando en los idiomas de ese tiempo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Estaban confusos, atónitos y maravillados. ¿Qué les maravilló? Que los reunidos allí, esos 120, hablaban en el idioma materno de los extranjeros, de los que habían venido de otras naciones. Cuando la presencia de Dios está obrando en un lugar, hace eso con el ser humano. Les dejan atónitos y maravillados. La pregunta es: ¿está usted maravillado con las cosas que hace Dios? Deberíamos de estarlo. La presencia de Dios, amigos, y las obras de Dios siempre asombran a los hombres. Y nosotros somos como esos agentes, nosotros somos como esos instrumentos que Dios quiere usar para maravillar a los hombres. ¿Le gustaría ser ese instrumento que Dios use? De tal manera que diga: este está haciendo algo que nosotros no podemos entender. Mira lo que dice Mateo 2:3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Cuando la gente escucha hablar de Dios, de Jesús, por lo general siempre termina maravillado o turbado. Herodes estaba preocupado, dice: ha nacido el rey de los judíos. En Marcos 1:27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen. Cuando Dios está presente en un lugar, por lo general hace que el mundo esté atónito y esté maravillado. Pregunta: ¿le gustaría ser usted el instrumento que Dios usa para asombrar este mundo? Con la sabiduría, con la inteligencia, con sus dones, con sus talentos, de tal manera que diga: pero este no es cristiano. Porque muchas veces piensan que los cristianos somos mediocres, que los cristianos lo único que hacemos es ir a sentarnos en una iglesia, escuchar un sermón. Pero Dios quiere hacer mucho más que eso, amigos. Deja que Dios ponga sobre tu vida su bendición, su Espíritu Santo obrando. Es cosas increíbles que Dios puede hacer. En el verso 9 al 11 vamos a ver las nacionalidades que estaban presentes allí. Me encanta cómo la Biblia te va mostrando, porque se hablaron en lenguas. Y cuando usted escucha hablar en lenguas, nadie entendió. La respuesta es que muchos entendieron y por eso se maravillaron. Mira lo que dice el verso 9. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frígida, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué comunicaron con las lenguas? Las maravillas de Dios. Dios nos ha dado la capacidad de hablar, y en el idioma que hablemos tenemos que transmitir las maravillas de Dios. ¿Qué está usted transmitiendo con sus labios? A veces transmitimos una queja, a veces transmitimos un chisme, a veces transmitimos un descontento, pero ¿cuándo fue que con sus labios dijo: Señor, voy a transmitir, voy a compartir, voy a dar un mensaje acerca de tus maravillas?
Y la gente dice, escuchamos, no hablaron de su religión, no hablaron de nada de ellos, sino de las maravillas de Dios. Muchas veces los cristianos hablamos más de la iglesia a la que vamos y no hablamos de las maravillas de Dios. Yo creo que debemos comenzar a hablar de las maravillas de Dios. Mesopotamia, esta región se encontraba entre los ríos Éufrates y Tigres. Capadocia, Ponto, Asia, estaban situadas al sur del Mar Negro. Frígida y Panfilia estaban ubicadas al centro y sur de la provincia romana de Asia. Egipto, Libia y Cirene es la región del norte de África. Se extendía desde el desierto de Arabia hasta más allá de Cirene. Prosélitos, es decir, gentiles convertidos al judaísmo. Cretenses y árabes. Creta es una de las islas localizadas al sur de Grecia. Arabia, en la época del Nuevo Testamento, incluía Damasco, Petra y las regiones del desierto de Siria y Arabia. Todas esas regiones, hombres de todas esas regiones estaban en Jerusalén y escucharon el mensaje en sus idiomas. Marcos 16, 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Esto había sido una promesa de Jesús. ¿Cuántos de nosotros vivimos realmente las promesas de Él? ¿O esperamos o a la expectativa? El cristiano debe ser la persona que vive a la expectativa de lo que Dios puede hacer y es capaz de hacer. No vivimos a la expectativa. Vivimos por vivir de una manera muy cómoda, muy rutinaria, muy autómata. Pero el Señor dice, estas señales les seguirán. ¿A quiénes? Dice, les seguirán a los que creen. ¿Cree usted que Dios es capaz de hacer cosas como estas? La respuesta es que sí. No hay nada más hermoso que poder estudiar la Biblia en nuestro propio idioma. ¿En qué idioma escucharon ellos? En su idioma. Y sabe, el hombre ha sido instrumento del enemigo a lo largo de la historia, que trataron de ocultar la Biblia para que la gente común y corriente como nosotros no tengamos la Biblia en nuestro idioma. Lutero es un realmente héroe de la Reforma. Hasta los tiempos de él, la Biblia estaba en un idioma nada más de unos cuantos, para unos cuantos, y era prohibido leer a la gente común y corriente. Él dijo, no puede un libro como este estar escondido en un idioma para unos cuantos. Y comenzó la traducción al alemán, y después se ha extendido a lo largo de todo el mundo en nuestro propio idioma. Imagínate, tenemos la Biblia en español, tenemos la Biblia en italiano, en francés. No hay excusas para decir, este libro es difícil de entender. Dios nos ha puesto en nuestro propio idioma. Entonces tenemos que llevar también la palabra de Dios, el mensaje, en un idioma, en un lenguaje capaz de que la gente entienda. Esa es la responsabilidad también del cristiano. A pesar que está en nuestro idioma, tenemos que hablar en el lenguaje de la gente que está afuera. ¿Me hago entender? A veces tenemos un lenguaje evangélico tan sofisticado que los que están afuera no entienden, ¿no? Que necesitan traducción. Y necesitamos llevar el mensaje en un idioma comprensible que un niño pueda entender. Mira lo que dice, que todo esto lo que está ocurriendo es una antesala de lo que ocurrirá en el futuro, en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Un día veremos multitudes en el cielo que dice imposible de contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. De todas las naciones, tribus y lenguas. Italianos, franceses, romanos, peruanos, chilenos, árabes, estarán un día en el cielo. Y cuando vea esa multitud dirá, ¿y cómo es que ellos llegaron acá? Porque el mensaje fue transmitido en su idioma. Transmitamos el mensaje en el idioma de las personas, para que ellos conozcan esta verdad. Cuando la Biblia llega a China, los chinos se desesperan por una copia de la Biblia y lloran y abrazan porque la Biblia está llegando en su idioma. Es increíblemente maravilloso. Y un día les veremos a miles y miles y millares de gente ante el Señor, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Si ven lo que es capaz de hacer la palabra de Dios, de que la gente lo reciba, lo crea y que un día estén en la presencia misma de Jesús, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Lo que pasó en Pentecostés,
Es nada más la antesala de lo que ocurrirá un día en el futuro. Eso es lo que nosotros tenemos que transmitir también a las demás personas. Aquí vemos los que estaban asombrados, dice el verso 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Cuando Dios está obrando, sorprende a las personas, porque dice, estaban atónitos y perplejos, estaban asustados. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Qué está ocurriendo? Nunca antes se ha visto algo como esto. Y sabe, esa debe ser nuestra oración, que Dios obre en nuestras vidas de tal manera que deje perplejos a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Dice, Señor, úsame de tal manera que el mundo pueda estar asombrado de lo que tú eres capaz de hacer con una vida como la mía. Esa debe ser nuestra oración. No entendieron lo que estaba pasando. No sabían qué estaba sucediendo, pero estaba sucediendo. Nadie puede negar la obra de Dios. Cuando un grupo de 120 han decidido estar orando, han decidido estar unánimes, han decidido rendir su vida al Señor, han decidido ser persistentes, han decidido no desertar de su llamado, Dios puede hacer eso. No desertes, no te rindas, sigue adelante. Quizás el Pentecostés está a la vuelta de la esquina. No te lo pierdas, porque cuando Dios visita a un pueblo que está unido, buscando su rostro, caminando de su mano, puede pasar esto. Y y asómbrate lo que puede pasar también. Hay los asombrados, pero también hay los que se burlan. Se van a burlar. Mira lo que dice. Mas otros burlándose decían, ellos están borrachos. Aquí están otros. Dicen, no, estos están borrachos. Pero ¿cómo un borracho puede hablar en un idioma que nunca antes ha hablado? El borracho se vuelve hablador, pero no habla en un idioma que nunca antes ha hablado. Se van a burlar también. Hay los que se asombran, hay los que se burlan y hay los que creen. ¿Cuál de ellos es usted? Porque hay muchos asombrados que no han creído. Hay muchos que se han burlado porque dicen, esto es incomprensible. Y hay los que creen. Hay los que están siendo instrumentos de Dios. Ni bien comienza la iglesia, ya se encuentra con aquellos que se burlan de la obra de Dios. Y esto es un mensaje para nosotros también. No se preocupe cuando la gente se burle de las cosas que usted vaya y diga, de las maravillas que usted va y comparte. Porque dice, el Señor me ayudó a salir de la adicción a las drogas. El Señor restauró mi matrimonio. Y él dice, y se burla. ¿Cuál Señor? ¿Qué Jesús? ¿Qué Biblia? Se van a burlar, pero no se preocupe. Si Dios ha transformado su vida, es para que usted vaya y muestre al mundo de lo que Dios es capaz de hacer. Eso se llama testimonio. ¿Se acuerdan del sábado pasado cómo los testimonios tocaron el corazón de muchos? Nadie puede negar que no fue tocado, porque todos fuimos tocados de lo que Dios había hecho con nosotros. Algunos se van a burlar, pero no te preocupes. Mira lo que dice la Biblia en Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dice el Señor, cuando por mi causa, ¿qué cosa? Os vituperen, os persigan, os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Alguna gente incluso va a mentir contra nosotros para ridiculizarnos. Alguna gente va a buscar un argumento para destruirnos, mintiendo. Pero dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Lo que el Señor está diciendo es, cuando tú te haces parte de los hombres y mujeres que me siguen, con tu vida vas a asombrar a unos, pero vas a ofender a otros. Y los que se ofenden van a tratar de ridiculizarte, van a tratar de hacerte sentir mal, incluso van a buscar una mentira para burlarse de ti. Y dice, alégrense. Cuando alguien se está burlando de usted, alégrense. Y usted se pone a pensar, pero cuando se burla, lo primero que hago es ponerme triste, porque Señor, pero yo pensé que siguiéndote a ti las cosas iban a ser bien. No, dice, alégrate, porque esa alegría significa, Señor, si a ti te escupieron, si a ti te azotaron, te pusieron una corona de espinas, te pusieron en una cruz. Gracias porque me das la oportunidad de ser burlado como tú. De eso está hablando aquí. Y continúa y dice, verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo
para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús está diciendo, este evangelio va a ser compartido, va a ser predicado, ¿en dónde? En todo el mundo, para testimonio. La palabra testimonio es evidencia de que Dios existe. La iglesia es responsable de llevar ese mensaje a todas las naciones para que no tengan excusa que Dios existe. Quizás ellos no reciban el mensaje, quizás ellos se burlen del mensaje, quizás ellos argumenten contra el mensaje, pero si predicamos el mensaje a todas las naciones, el Señor dice, has hecho tu trabajo. No debemos estar preocupados si nos creen, si se burlan, si se alegren. Nosotros tenemos que llevar el mensaje, eso es imperativo. Pero dice a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Va a llegar un fin, pero este evangelio, lo que estamos aprendiendo, tiene que ser predicado. Conclusión de esta noche. Número 1, el evangelio debe ser predicado a todos los pueblos y en todos los idiomas. En todos los idiomas. Aprende italiano, aprende francés, aprende quichua, aprende inglés y vete de misionero y en ese idioma háblales del Señor. El Espíritu Santo fue y debe ser la figura principal de la iglesia. No el pastor, no el liderazgo, no los programas, el Espíritu Santo. Él da el poder. La iglesia se dejaba guiar por el Espíritu Santo y es tiempo de nosotros también parar. El Señor dijo, vayan a Jerusalén y esperen. Pero mientras esperaban, ellos estaban orando y estaban unánimes. Si nosotros también nos reunimos en un solo espíritu, unidos en armonía a orar, más probable quizás el Espíritu Santo nos va a visitar y hacer lo que hizo con la primera iglesia. La iglesia se deja guiar por el Espíritu Santo. No le tema predicar aunque se burlen, no le tema. De ellos también se burlaron, pero ellos no dijeron, ay, se están burlando, mejor ya no predico más. Porque nos pasa eso a nosotros, nos hemos vuelto un poco cobardes, ¿no? Se burlaron la primera, se burlaron la tercera, ya no sigo con esto. De ellos también se burlaron, de Jesús también se burlaron. El evangelio debe ser llevado a todos los pueblos, a todas las naciones, a todas las personas, en todas las ciudades, de todas las edades y de todas las razas. El día que la iglesia despierte a esa realidad y comience a cumplir con este trabajo, veremos esas multitudes de las cuales habla Apocalipsis. ¿Por qué esperar ver las multitudes en el cielo cuando nosotros podemos hacer eso visible en nuestro país? Se puede imaginar un día reunido 1 millón en el Ecuador, alabando al Señor. No habría estadio, no habría lugar donde ponerlos, pero claro que es posible. Pero tenemos que volver a donde ellos estaban, a ese aposento alto, unánimes, orando, buscando la dirección de Dios. Pónganse de pie para orar. Señor, muchas gracias por esta hermosa noche. Gracias porque tú cumples tus promesas. Y esta noche en el nombre de Jesús pedimos que tu Espíritu Santo una vez más descienda y se mueva en medio de tu iglesia en todo el mundo. De tal manera que podamos ver a hombres y mujeres asombrados del poder que tú tienes para transformar vidas, cambiar vidas, restaurar familias y sociedades, naciones enteras. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús.